Muy buenos días, mis hermanas y hermanos que están escuchando. Espero que el Señor les bendiga en esta mañana. Y deseo contarles también que vamos a proyectar dentro de estos devocionales el trabajo de revisar cada capítulo del Evangelio de Juan. Vamos a proyectarlo así porque se considera que este libro contiene mucha riqueza teológica y también que nos puede ayudar a reflexionar sobre nuestra vida y sobre cómo posicionarnos frente al Evangelio de Jesús. Lo que vamos a decir en primer lugar es que el Evangelio de Juan tiene muchas diferencias con respecto a los otros evangelios. Por eso siempre se hace una clasificación entre lo que son los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, y se estudia siempre por separado el Evangelio de Juan. ¿Por qué ocurre esto? Porque el Evangelio de Juan posee una descripción mucho más reflexiva de los acontecimientos de Jesús. Parece que tiene una gran distancia con los hechos y no solamente nos cuenta lo que hizo Jesús, sino que se reflexiona teológicamente sobre el sentido que tienen estos acontecimientos. Por lo tanto, es un libro que puede parecer un poquitito más denso, pero también que nos ayuda mucho más a comprender quién es Jesús realmente, a la luz de la teología. Vamos a decir también que el prólogo de Juan, que es este primer capítulo que se escribe dentro del Evangelio, es considerado por muchos teólogos como un himno. La iglesia primitiva tenía muchas canciones, muchos himnos que ellos practicaban en sus cultos, y estos también a veces aparecen dentro del Nuevo Testamento. Dentro de las cartas de Pablo aparecen algunos, y para muchos teólogos este prólogo de Juan es también un himno, que suelen dividirse en 4 estrofas. Por lo tanto, nosotros vamos a analizar en estas primeras 4 sesiones de devocionales estas 4 estrofas del prólogo de Juan. Y la primera conlleva al versículo 1 y al versículo 2 que dicen así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Esta primera estrofa, nos va a narrar la relación entre el verbo y Dios, casi estableciendo una especie de paralelo con el primer capítulo de Génesis. Lo que busca realizar Juan es situar al lector, situarlo a usted y a mí, en el principio, cuando no existía nada. Pero aún antes de la creación del mundo, antes de que la materia llegara a existir o que los seres espirituales llegaran a existir, ya existía algo, ya había algo, y era Dios. Eso es lo que nos decía Génesis. Pero Juan, además de la existencia de Dios, nos va a decir que el verbo también estaba ahí. ¿Quién era ese verbo? Para Juan, era Jesús. Eso es lo que nos trata de transmitir. Jesús no apareció en la existencia cuando nació en un pesebre dentro de la encarnación, sino que Él ya existía previamente con Dios aún antes de la creación de las cosas. Y esa verdad, esa preexistencia, ya nos dice algo sobre Jesús. Para Juan nos dice que Jesús es Dios. Y esto tiene un contenido y una explicación en la forma de pensar que tenían los judíos de la época. Estos judíos creían que la palabra de Dios tenía un poder creativo, y muchos de ellos pensaban que incluso esta palabra tenía un carácter personal. Si nosotros leemos el Salmo 33:6, nos dice: por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, y todos sus ejércitos por el aliento de su boca. Esta palabra de Dios, este verbo, este logos griego, tenía la capacidad de crear. Pero no solamente era eso para Juan, sino que esa palabra de Dios, esa palabra creativa de Dios, era una persona. Y era una persona que nosotros llegamos a conocer dentro de la existencia y dentro de la historia humana como Jesús. Jesús, por lo tanto, no es solamente un profeta que predicó en el primer siglo. Ni siquiera era el Mesías solamente, sino que este Mesías era Dios mismo, la palabra creativa de Dios que estaba con él aún antes del principio. En palabras simples, Juan nos explica que Jesús es Dios. Y también podemos llegar a esta conclusión a través de las palabras griegas que él utiliza para referirse al ser de Jesús. Juan utiliza en griego 2 palabras para referirse al ser. La primera es ginomai, que significa llegar a ser. Juan no utiliza esta palabra cuando habla de Jesús. No es que Jesús llegó a ser Dios o llegó a ser como Dios. Juan utiliza otra palabra para referirse a Jesús y es la palabra eimi, que significa ser o estar. Jesús siempre estuvo con el Padre.
aún antes de la encarnación, aún antes de que se crearan las cosas. Por lo tanto, como Él siempre estuvo con el Padre, hablamos de un ser que es divino. El Verbo, el Logos, es Dios, el Verbo, el Logos, es también Jesús, que Juan va a tratar de desarrollar y contarnos su historia a través del Evangelio.